Listo, y arranquemos, ¿no? Porque el tiempo es oro. Bueno, muchachos, ¿en qué quedamos la clase pasada? Tema. ¿Cuál fue el último tema que vimos? Pues en esta semana vamos a terminar también con la unidad 2. Mañana yo creo que terminamos. Y hablamos también de las actividades, ¿no? Que vamos a realizar para sacar ya las primeras notas. Ajá, el último tema que miramos, muchachos, el último tema. Quedamos en fines de la economía. Yo estaba haciendo en un libro de Excel sobre trabajo, tierra, capital, físico, tecnología, conocimiento, capacidad empresarial. Bueno, nosotros mirábamos como un poco esta definición, ¿verdad? Esto es lo que sí estamos viendo todos, la diapositiva. Sí, profe. Bueno, entonces decíamos que esta es como la definición más convencional de economía. Eso nos dice que es una ciencia, ¿verdad?, que estudia la conducta humana. Al estudiar una ciencia, la conducta humana, pues es una ciencia social. La psicología estudia la conducta humana, es una ciencia social, la antropología igual, la ciencia política también, ¿verdad? La historia también, y por lo tanto, pues la economía también estudia la conducta humana. Entonces son ciencias sociales, pero la economía tiene unas particularidades frente al resto de las ciencias, ¿no? Entonces dice, bueno, que hay una relación entre fines y medios escasos. ¿Cuál puede ser un fin, muchachos? Pues de la economía, el bienestar material. ¿Y qué es el bienestar material? Pues el acceso a alimentos, el acceso a vestido, el acceso a educación, el acceso a recreación, a ocio, ¿verdad? Eso se considera como bienestar material. Pero los medios para satisfacer ese bienestar material, pues la economía considera que no son infinitos, sino que son limitados, o sea que se pueden contar, ¿verdad? El trabajo se puede contar a través de la población económicamente activa, el capital se puede contar a través del número de máquinas, ¿verdad? O de metros cuadrados de instalación. La tierra se puede contar a través del número de hectáreas, ¿sí? En el caso pues, de Colombia hablamos de hectáreas, en el caso de Estados Unidos se habla de acres, ¿no? O de otro tipo de medida, y que estos recursos tienen usos alternativos. Entonces, al tener usos alternativos, pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que dedicarlos al mejor uso alternativo, ¿sí? Entonces, si la universidad no puede acoger a todo el mundo, pues bueno, tendrá que formar aquellas carreras que posiblemente el mercado demande, ¿no? Entonces, ese será el mejor uso alternativo. Entonces, si el mercado demanda más médicos, pues hay que dedicar las universidades a formar médicos. Pero si el país demanda más ingenieros, entonces pues hay que dedicar los recursos que son escasos, como los profesores, las instalaciones, los laboratorios. Eso es escaso, muchachos, a formar más ingenieros. Eso es lo que nos está diciendo esta definición. Bueno, ¿qué tan potente es la definición? Podría ser una pregunta que ustedes se hagan, ¿verdad? Entonces diremos que esta es una definición que es muy aceptada en la economía. Es una definición que surgió en 1932, o sea, a principios del siglo XX, y que los economistas, en especial los economistas convencionales, pues consideran que está bien, consideran que eso describe la economía y consideran pues que la economía no es más que la ciencia de la escasez, ¿verdad? Entonces, si es escaso algo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que asignarlo, hay que administrarlo de la mejor manera. Por eso era que los filósofos griegos, en el caso de Aristóteles, ¿verdad? De Aristófanes, bueno, de Siodo, de los que estuvieron en aquel entonces, hablaban de la administración de la casa, ¿no? O la administración del patrimonio, y a la economía la llamaban oikonomía. Entonces mira, pues que aquí no estamos administrando solamente la casa, sino que estamos administrando todos los recursos que existan, por ejemplo, en un país, si hablamos de la economía nacional, ¿no? O si hablamos de la economía local, de los recursos que existan en un municipio, o si hablamos de la economía regional, posiblemente lo que pasa en varios departamentos o en un departamento, hablando pues de la división político-administrativa de Colombia.
Entonces, esto pues es como la síntesis desde la visión dominante de la economía, que diría, bueno, la economía estudia la escasez y pues si hay escasez hay que hacer elección. ¿Y cómo hacemos elección? Pues a través de la mejor asignación de los recursos escasos, ¿no? En la elección, ¿qué consideramos? Pues sencillamente, muchachos, en la elección se considera la racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? Pues la racionalidad es el uso de la razón cuando nosotros elegimos, ¿verdad? Entonces vamos a elegir una carrera universitaria. Pues uno dice, bueno, ¿cuál tiene más mercado? ¿En cuál yo puedo emplearme de manera más rápida? ¿Y en cuál me remuneran, pues, de mejor manera, ¿verdad? Donde obtengo los mejores salarios. Entonces yo hago una elección. Entonces posiblemente estudie ingeniería civil, bueno, o estudie ingeniería de sistema, o estudie ingeniería en electrónica, ingeniería eléctrica, pero pensando un poco en esto, ¿no? En la elección. Entonces, para la economía, pues como todo es escaso, es necesario la elección y para eso pues aparece también dentro de la microeconomía algo que se llama la elección racional, ¿no? Que es toda una teoría y fundamentada pues en las matemáticas. Bueno, también la economía dice que estudia la elección individual y social. Entonces, no solamente los individuos eligen, muchachos, sino también pues la sociedad como tal en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la satisfacción de necesidades sociales, ¿verdad? Cuando se va a montar un polideportivo, o se va a crear un parque, o se va a construir un parque, pues puede haber una elección social. O sea, el grupo de personas que viven pues cerca de donde se va a construir el parque, pues son los que han elegido, ¿sí? Que esa puede ser la estrategia, ¿verdad? Para poder satisfacer una necesidad, por decir, de deporte o de recreación, ¿no? Porque el parque también sirve para recrearse, para pasear. Bueno, otra definición dice que es la ciencia que permite la asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades humanas, apoyados en la elección mediante la utilización del costo de oportunidad, buscando la máxima utilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la máxima utilidad, pues aquí nos estamos refiriendo, muchachos, a la satisfacción. O sea, no la ganancia, ¿no? Porque un consumidor no gana, él no tiene utilidad en términos financieros. El consumidor lo que obtiene es satisfacción cuando consume un producto. Entonces, cuando compra los zapatos que él quiere, ¿verdad? Que tienen un buen precio, que tienen un buen diseño, que le quedan a la medida, que tienen el color adecuado, la textura, pues él se va a sentir feliz. Entonces, esta utilidad sería más que todo como una especie de felicidad. Y hablábamos de esto, creo, ¿no? Donde decíamos, bueno, hay como dos versiones de la economía. Hay una versión que cree que las necesidades son infinitas, ¿verdad? Que nunca el hombre se va a satisfacer con los bienes que la economía le provee, que las necesidades están cambiando constantemente, ¿sí? Que los celulares que se produjeron ayer pues ya no van a satisfacer de igual manera, entonces hay que pensar un celular diferente porque las necesidades de los que utilizan celulares han cambiado, que varían de una cultura a otra, o sea, no son, son distintas, ¿verdad? La cultura musulmana tiene unas necesidades y la cultura católica tiene otras, y también dice que son diferentes en cada periodo, ¿no? Esa es una manera de mirar la economía, ¿verdad? Entonces esa economía se la miraría desde este objeto, ¿no? Sí, o sea, diciendo, bueno, el objeto de la economía es el estudio de la escasez. El objeto de la economía es mirar cómo satisfacemos esas necesidades que pueden ser ilimitadas con unos recursos que son escasos. El elemento de subjetividad está presente ahí porque cuando el productor y el consumidor, muchachos, pues se confrontan en el mercado, o sea, se enfrentan en el mercado, pues sencillamente ellos van a hacer un conjunto de transacciones. Los unos van a vender, los otros van a comprar. El dinero pues va a servir como medio de cambio, ¿verdad? El consumidor paga por dinero, ¿sí? El productor le da la mercancía y los dos ganan. El consumidor gana satisfacción y el productor pues gana utilidad o gana beneficio, ¿verdad? Y todo se pacta a un precio, o sea, las mercancías tienen un precio que ha sido objeto de que primero pues del conteo de los costos y luego del incremento también de una utilidad que se llamaría margen de contribución.
Entonces, en pocas palabras, aquí hay una relación entre consumidor y mercancía, y esto, pues, digamos, es como lo que caracteriza a un sistema capitalista, ¿no? Pero también hay otras formas de verla, muchachos, de ver, por ejemplo, la economía. Y otra forma de ver la economía es esta forma que utiliza, por ejemplo, este economista que murió hace poco tiempo, que se llama Manfred Mannsniff, ¿verdad? Él era un economista chileno, pero era de ascendencia alemana. Entonces, Manfred Mannsniff fue profesor de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y él desarrolló con un equipo de trabajo, pues, algo que se llamó el desarrollo a escala humana, que luego, pues, se tradujo en un libro que ustedes lo pueden descargar y lo pueden leer, ¿no? Entonces, la visión de Manfred es una visión heterodoxa de la economía, no es una visión ortodoxa como la que hemos estudiado en las diapositivas anteriores. Entonces, para Manfred, por ejemplo, el desarrollo se refiere a las personas y a la calidad de vida, ¿no? No es a las cosas, no es a los objetos, muchachos, no es a la mercancía, sino son las personas y la calidad de vida. ¿Y de qué depende esa calidad de vida? Pues de las posibilidades que tengan las personas para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Entonces, si las personas pueden acceder al alimento, a la vivienda, al vestido, a la educación, a la salud, pues van a poder satisfacer, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si no lo logran? Por ejemplo, ¿qué pasaría, muchachos? ¿Qué sucedería? Porque esto es interesante, ¿no? No solamente son unas diapositivas, sino que hay todo un contenido detrás de esto. ¿Qué sucedería si no logran acceder a esos bienes y servicios? ¿Qué pasa con la calidad de vida de los seres humanos? ¿Los escucho? ¿Qué pasará con esa calidad de vida de los seres humanos? Pues no ¿Disminuyen, profe? disminuye. Disminuye, ¿no? Va a ser precaria, ¿verdad? Muchos van a morir porque no pueden acceder al alimento. Se van a morir de hambre, muchachos. Otros van a morir posiblemente de frío porque no van a tener acceso al vestido. Otros van a morir posiblemente sin conocimiento porque no acceden a la educación. Y otros van a morir enfermos porque no acceden a la salud ni a los medicamentos. Entonces, en esta visión de Manfred Manning, la cosa es más compleja, mira. Entonces, bueno, ¿por qué las personas no pueden acceder a esos bienes que hemos nombrado? ¿Por qué no siempre pueden acceder en las sociedades actuales? ¿Mm? ¿Por el recurso económico? Porque no tienen dinero, ¿verdad? Y el dinero en últimas es el medio de pago en una economía capitalista. Entonces, el productor produce mercancías, el consumidor consume mercancías, la transacción se hace real en la medida en que haya dinero. Entonces, recibe dinero el que produce, ¿verdad? Y el que consume recibe la mercancía. El dinero se convierte en un medio de cambio, pero en un medio esencial, porque ya todo tiene precio, ¿verdad? Y si todo tiene precio, pues quiere decir que se vende y se compra. Entonces, bueno, pues las personas que no tienen dinero no podían comprar, no podían acceder, ¿verdad? Esos bienes y servicios y terminarían pues con una vida precarizada, ¿no? Con una vida miserable. Entonces aquí es donde pues digamos, se da el debate entre lo que la economía es hoy y lo que la economía debería ser, entre lo que es descriptivo y entre lo que es prescriptivo, ¿verdad? Entonces, para Manfred, miren, ya sucede algo, ¿no? O dentro de este esquema de desarrollo a escala humana, donde se dice, bueno, las necesidades no son infinitas, las necesidades son finitas, son unas cuantas, las podemos contar, son 9, ¿sí? Por otro lado, pues son pocas y clasificables. Por otro lado, han sido las mismas en todas las culturas, exactas, no han cambiado. El hambre ha sido hambre y el alimento ha sido alimento, ¿verdad? Y pues han sido las mismas en todos los periodos históricos. Entonces, para Manfred, estas serían las necesidades. Entonces, el hombre, ¿qué necesita? De afecto, ¿no? Necesita de entendimiento, necesita de libertad, necesita participación,
necesita creación, necesita identidad, ocio, protección, subsistencia. Entonces, si una sociedad se organiza, muchachos, para satisfacer estas 9 necesidades que están aquí, pues sencillamente va a encontrar que el ser humano puede tener un buen nivel de vida, ¿verdad? Si falta alguna, pues bueno, hay que proveerla, pero en la visión capitalista y en la visión dominante de la economía, pues sucede que no son 9, sino que son infinitas. Bueno, infinito, ¿qué significa? Pues que no se puede contar, ¿no? O sea, no sabemos dónde termina. Entonces, si son infinitas, ¿qué pasa? Pues el capitalismo crecerá, 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 los productores tendrán pues un espacio infinito para producir y los consumidores también tendrán un espacio infinito para consumir, los unos para producir, los otros para consumir, ¿verdad? Bueno, pero el dinero no alcanzará infinitamente, entonces tendrás que decidir qué es lo que más te conviene. Bueno, para Manfred, pues él las explica así, ¿no? Algunos dice, cuando nosotros hablamos de un programa de suministro de alimentos, estamos satisfaciendo la necesidad de subsistencia. Cuando hablamos de un sistema seguro, estamos pues satisfaciendo la necesidad de protección. Cuando nosotros vemos televisión a través de un televisor, pues satisfacemos la necesidad de ocio, ¿no? Porque uno el ocio lo dedica a ver televisión, lo dedica a leer, lo dedica a hacer deporte, lo dedica a caminar, bueno, a hacer muchas cosas distintas al trabajo. Entonces un televisor puede hacer eso, ¿no? O una radio, ¿verdad? O también un computador con acceso a internet podían satisfacer la necesidad de ocio, ¿no? Entonces, mira que bajo este enfoque de desarrollo a escala humana, pues prácticamente la vida se torna más simple. Si una sociedad se organiza de tal modo que dice, bueno, necesitamos afecto, entendimiento, libertad, participación, creación, identidad, ocio, protección y subsistencia, pues el sistema sería un sistema simple. No tendría que acumularse muchísima riqueza, ¿verdad? Y las personas posiblemente serían más felices. Pero en el capitalismo, pues salvaje, en el capitalismo basado en el consumismo, pues se entiende que el consumidor es insaciable, ¿no? Y si es insaciable, ¿qué pasa? Pues considerará prácticamente lo que está por acá arriba, muchachos, que lo mostrábamos, ¿no? Que las necesidades son ilimitadas, pues que están cambiando constantemente, entonces el celular que compro hoy, pues ya no me sirve mañana, porque mañana ya aparece uno nuevo. Entonces yo pues, prácticamente lo desecho para poder comprar el otro, ¿no? Aunque esté funcionando perfectamente. Que en las culturas existen diferentes necesidades, que los musulmanes tienen una, los católicos tienen otra, que los protestantes tienen otras, que los que viven en los países ricos tienen unas necesidades y los que viven en los países pobres otras. Y bueno, que en cada periodo histórico han sido distintas. El hambre pues ha estado desde que el hombre está en la tierra, ¿no? Y el alimento para satisfacerlo ha estado ahí también, muchachos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha sido siempre igual. Sí, el entendimiento, el saber, pues ha estado desde que el hombre está presente, ¿no? Y por eso es que él ha desarrollado su inteligencia, su conocimiento para ir controlando cosas. Sí, entonces el deseo por conocer, por entender, por saber siempre ha estado ahí. Bueno, ¿qué les parece estas dos definiciones, muchachos? Una, pues, la capitalista centrada en necesidades infinitas, ¿verdad? En un consumo que nunca va a tener realmente como límite, y la otra simplemente en algo que es más pequeño, más acotado y más simple, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Os escucho? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Porque Pues, esto también como para discutirlo, ¿no? Es lo que está pasando en el mundo. Mira, uno a veces pues como que escucha opiniones de expertos supuestamente, de políticos, de intelectuales, bueno, de las personas comunes y corrientes, y uno dice, bueno, ¿quién tiene la razón, no? ¿Verdad? Y termina a veces como más confundido, pues, que antes. Ajá, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pues, creen? profe, Ajá, buenos días. buenos Yo días. pienso que eso depende de cada persona, de la perspectiva que tenga, ¿no? Hay unas personas que se inclinan por el capitalismo y otras más por el socialismo.
depende de cómo lo quiera ver cada uno. Hay personas que utilizan por encima un lujo que una necesidad. Digamos, el caso de que quiera comprarse un bien que usted lo pueda adquirir, que supongamos un ejemplo, cueste 500,000 pesos. Usted puede necesitar otras cosas, pero si usted prefiere el lujo, va a optar por el lujo, ¿sí? Así necesite el resto. Eso sería pues en el mercado capitalista y según la teoría de Manfred, pues, o sea, prima la necesidad como tal. Entonces es un medio de debate porque no hay un punto de decir donde se pueda definir como tal qué es lo más adecuado para una sociedad o no. Ese pues es como mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera agregar otro elemento? Muchachos. Sí, profe. Sí, te escuchamos. Ajá. Pues yo apoyaría más que todo a esta última, la de las necesidades humanas, fundamentales, ¿no? Porque en la subsistencia de eso, desde el inicio de los tiempos hemos necesitado la comida. Lo que va cambiando es el modo que lo consumimos. Al inicio comían todo crudo, después ya empezó a ser más, ya con el fuego, ya cocinaban y les parecía mejor. Y hoy en día que necesitamos condimentos y todos, pero es para satisfacer la misma necesidad de una manera diferente. Entonces, a mí me parece que es pues más importante la segunda. Perfecto, ¿no? ¿Alguien más que quiera la última intervención para continuar? Muchachos, si alguien más quiere intervenir, pues lo escuchamos. Bueno, si no hay más intervenciones, podríamos cerrar pues diciendo esto, ¿verdad? O sea, las sociedades han ido transformándose con el paso del tiempo. Una cosa era la sociedad primitiva, otra cosa fue la sociedad esclavista, otra cosa fue la sociedad feudal, otra cosa fue la sociedad medieval o precapitalista y otra cosa es la sociedad capitalista, ¿verdad? Y también podríamos hablar de la sociedad que no ha sido consecutiva, sino que también ha sido paralela, de la sociedad socialista. O sea, en aquellos países donde el socialismo se implementó, ¿verdad? Y bueno, se probó y al final pues descubrieron de que había como grandes contradicciones, grandes falencias y terminó como derrumbándose. Sí, el caso de la Unión Soviética es un caso claro de eso, ¿no? Pues aquí uno debería pensar lo siguiente, o sea, hoy, ¿cómo vemos la sociedad? Pues las vemos con una desigualdad total, ¿no? Pues uno sale a la calle, muchachos, y ve gente pidiendo limosna, de una gran cantidad en los semáforos, limpiando los parabrisas de los carros o vendiendo dulce para obtener una moneda, ¿verdad? Y si uno se acerca a zonas más deprimidas, pues mira la desigualdad de manera pues más asombrosa, más espeluznante, ¿no? Entonces ahí es donde se hace la pregunta, bueno, ¿y qué está ocasionando eso? ¿Qué ocasiona la miseria? ¿Qué ocasiona la pobreza? Ayer leía precisamente algunas cosas de un economista español que ya falleció, que se llama José Luis San Pedro, y José Luis San Pedro hacía una reflexión, ¿no? En uno de sus escritos, y decía que los economistas deberían ocuparse de un problema esencial de la sociedad, y que ese problema esencial de la sociedad es la pobreza. Entonces el economista debería dedicarle mucho tiempo, ¿verdad?, a entender eso y a tratar de cambiar el mundo, porque no solamente pues es entenderlo desde lo teórico, sino que uno debe tener también como respuestas a eso. Entonces mira que ese es un problema latente, el de la pobreza, ¿no? Hace poquito 3 personas que trabajan con la Universidad de Harvard se ganaron el Premio Nobel de Economía, ¿no? 2 hombres, una mujer de ascendencia hindú, 2 de ellos, de India. Se ganaron el Premio Nobel de la Economía porque dedicaron su vida a estudiar el tema de la pobreza y a mirar, bueno, cuáles pueden ser las salidas y las respuestas al problema de la pobreza. Entonces, ¿qué lo causa el problema de la pobreza? Bueno, el mismo sistema. Pero entonces aquí es donde viene la reflexión, ¿no? O sea, consideremos las dos definiciones de economía, una fundamentada en las necesidades ilimitadas
Y en la economía monetaria, en la economía dineraria, en la economía pues, que sustenta en el precio y que todo debe tener un precio, pues para que el que lo pueda pagar, ¿verdad? Y pueda acceder al bien o servicio que se necesita. Y en otra pensando que puede ser una sociedad más simple, una sociedad donde pues, las necesidades sean mucho más pequeñas, ¿verdad? Que haya una concepción filosófica distinta de esas necesidades y que la forma de satisfacerlas pueda ser también simple. Entonces, en el caso de Manfred, pues aunque pueden haber muchos elementos de utopía, porque esto no es fácil, ¿verdad? Implementar una cosa de estas en un territorio y en una comunidad no va a ser simple, pero bueno, nos invita como a repensar en eso, ¿no? Que el mundo va como por el camino equivocado. O sea, el mundo va por la acumulación de riqueza, ¿verdad? Y que la acumulación de riqueza en últimas está pues dejando también una franja enorme, gigante de pobreza. Entonces no está generando igualdad, no está generando las mismas posibilidades de acceso, porque si todo está mercantilizado, si todo tiene precio y hay que comprarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquellos que no tienen empleo, que no tienen ingreso, que no tienen dinero, pues sencillamente no podrán acceder y para ellos la economía pues no será una ciencia de la vida. Y para que los que sí pueden, sí, se sentirán en la economía satisfechos, felices, porque sí lo están logrando, ¿no? Esa es como la gran reflexión. Bueno, en una ocasión a Manfred le preguntaron, Manfred estuvo aquí en Colombia y una periodista le dijo, bueno, su modelo es interesante, lo que plantea usted pues es bastante eh, importante, pero dígame dónde se ha implementado. Esa fue la pregunta, mira, una pregunta pues muy clara, muy directa, ¿no? Dígame dónde, en qué país o en qué región se ha implementado el desarrollo a escala humana. Pues Manfred se quedó pensando y dijo, bueno, esta no es una propuesta de tipo macroeconómico, no es una propuesta, digamos, que se implemente en un país en forma total, sino que esta es una propuesta que se puede ir implementando en pequeñas comunidades y puede ir subiendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno descubre, por ejemplo, algunas comunidades como los kibbutz, ¿no? En Israel. Sería bueno que miren algunos videos de los kibbutz en Israel y van a descubrir que desde 1909, o sea, desde principios del siglo XX, pues algunas personas inspiradas por las ideas marxistas decidieron crear comunidades en Israel basadas en este socialismo, ¿no? Y en el comunismo. Yo diría más en el comunismo, mira. Bueno, ¿qué ha pasado con esas experiencias que las han vivido cerca de 70.000 personas? O sea, no es una persona ni dos, han sido más o menos 70.000 personas. Hay varios kibbutz en Israel dedicados a diferentes actividades. Y bueno, iniciaron siendo muy comunistas, muy socialistas, muy cooperativos, muy solidarios, pero también el capitalismo los fue absorbiendo y los fue transformando, ¿no? Inicialmente producían para ellos, mira, ahí no había desigualdad, había igualdad. O sea, nadie quedaba sin comer, ni nadie andaba sin vestido, ¿sí? No tenían carro todos, pero había un carro que les permitía salir del kibutz hacia, por ejemplo, las ciudades, ¿no? En Israel, ¿verdad? A comprar cosas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a pasear. Entonces, estos kibutz fueron cambiando, se fueron transformando, el tiempo los transformó, y hoy pues están dados más como a adoptar muchos de los elementos del capitalismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, están muy preocupados por la productividad, mira, están muy preocupados por vender sus productos en el comercio internacional. Ellos son productores de vino por excelencia, productores de pescado por excelencia, ¿no? Entonces ya están vendiendo estos productos en otros países y están cotizando en bolsa. ¿Y por qué cotizan en bolsa? Porque también necesitan mercados de capitales para poderse sostener. Entonces, este planteamiento inicialmente muy comunista, pues se ha ido también transformando porque pues el mundo actual es un mundo de rivalidad, es un mundo de competencia, ¿no? Es un mundo de competitividad.
El que no logra ser competitivo, pues sencillamente sale, ¿no? Y ellos pues quieren que persistan algunos elementos de los que fueron los inspiradores en su creación, ¿verdad? Como ese cooperativismo, ese apoyo, la solidaridad entre ellos, bueno, el descubrir y el querer sostener un modelo pues basado en la vida, ¿no? ¿Verdad? No en el capitalismo, bueno, que no se basa esencialmente en la vida, sino, bueno, la vida, pero para aquellos que tienen más recursos y aquellos que no tienen, pues sencillamente están en una situación bastante difícil. Entonces, esto es un asunto que merece también como mucho debate y creo también como mucha argumentación, ¿no? Y también estar sentados sobre la tierra, muchachos, porque uno desea cosas que puedan ser posibles. O sea, si esto es una utopía, pues sencillamente nunca se logrará cumplir. Pero si esto tiene unos elementos que realmente son como fácticos, como inspirados en los hechos, en la realidad, pues, bueno, podíamos implementar algunas cosas y podíamos hacer alguna transformación. Esto de la economía creo que ya lo miramos, ¿no? O sea, cómo la economía se comunica con el mundo, pues se hace a través de diferentes lenguajes, ¿no? El lenguaje corriente, el lenguaje escrito, el lenguaje económico, ¿no? El lenguaje numérico, el lenguaje gráfico, el lenguaje matemático. La economía utiliza todo esto. Cuando ustedes escuchan noticias sobre economía, pues las noticias les hablan de cifras, muchachos. Y les dicen el desempleo se ubicó en 14%. Bueno, y la gente dice, ¿y eso qué significa, no? ¿Verdad? Y después de un tiempo les dice, el desempleo descendió al 8%. Bueno, ¿qué significa? O les dice, bueno, la inflación tuvo una gran aceleración. Hoy la inflación es del 7%. O, bueno, la inflación está controlada, es del 2.5%. O nos hablan del crecimiento económico, ¿no? Ya, bueno, por la pandemia Colombia decreció en 6.4 y uno se pregunta, ¿qué es eso? Ese es el lenguaje de la economía, pero entonces este lenguaje también puede ser, muchachos, pues de tipo matemático, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar ecuaciones, podemos utilizar funciones que son propias de las matemáticas, pero que se aplican a la economía, porque podemos muchas de las cifras expresarlas de este modo, ¿no? Si tenemos dos variables y las relacionamos, podemos construir una función, ¿verdad? Y de ahí podemos derivar una ecuación y con esa ecuación nosotros podemos hacer una predicción. Bueno, también utilizamos el lenguaje gráfico, las curvas. Por ejemplo, esta es una curva de demanda, ¿no? Una curva clásica, dependiente negativa, bueno, tal. También podemos utilizar este tipo de gráficos, los gráficos que se llaman de series de tiempo, ¿verdad? Para mostrar, por ejemplo, esta la tasa de desempleo. Entonces, cuando una persona mira esto, dice, uy, el desempleo en este año 1996 era superior al 20% y luego en el año 2007 el desempleo cayó a cerca del 9%, ¿no? Entonces aquí la persona dice, uy, el desempleo a través del tiempo en este país o en este lugar ha ido descendiendo, ¿verdad? O también podemos utilizar este tipo de gráficas, mire, las de corte transversal o las series de tiempo, que la gente los puede entender más sencillo, o podemos utilizar estos diagramas de dispersión para poder determinar si hay una relación o no hay una relación entre variables, ¿verdad? Si la relación es positiva, la relación es negativa, o simplemente no existe relación. También podemos utilizar distintas curvas, unas pues en forma de línea recta, en el caso de los modelos lineales, y otras en forma de curvas, ¿no? En el caso de los modelos curvilíneos, ¿verdad? O también ese tipo de cosas, mira, las relaciones negativas, bueno, los puntos máximos y los puntos mínimos, esto es como típico del cálculo, ¿verdad? Y también podemos conocer, bueno, si las variables están relacionadas o no están relacionadas, ¿no? O sea, todo esto nos lo da pues la geometría por un lado, nos lo da las matemáticas por otro lado, ¿no? Es una forma de expresar las cosas o también la podemos expresar a través de este tipo de modelos que llamamos modelos econométricos. Entonces, un ejemplo, yo quiero saber de qué dependen las ventas de una empresa, muchachos. Ustedes como estudiantes de mercadeo.
Entonces ustedes pueden construir un modelo de este tipo a partir de los datos que ustedes recogen, ¿verdad? En la empresa o que el empresario les proporciona a través de la contabilidad. Y ustedes pueden construir un modelo donde las ventas sean la variable dependiente y los precios y el gasto en publicidad pues sean las variables independientes. Y podrían llegar como a esta conclusión, ¿no? Y podrían decir, bueno, que el modelo tiene un coeficiente o unos coeficientes y que tiene también unas variables dependientes, una variable dependiente, unas variables independientes, y con eso ustedes podían predecir. Y le podían decir al dueño del negocio, de la empresa, que si él eleva los precios, pues posiblemente la demanda se va a disminuir. ¿Sí? Pero si él los baja, posiblemente las ventas van a crecer. Que si él eleva el gasto en publicidad, posiblemente las ventas van a aumentar. Pero si él decide, por ejemplo, bajarlo para ahorrar costos en la empresa, pues posiblemente sus ventas bajen y en vez de hacer algo bueno, pues terminó haciendo algo malo para la empresa. ¿Sí? Estos son los modelos pues, que puede trabajar la economía y bueno, que pueden ser muy útiles para temas tanto macroeconómicos como temas microeconómicos, ¿no? O sea, para un ejemplo, para un ministro de Hacienda y Crédito Público o también para un gerente de una empresa en particular. Ajá, ¿alguna pregunta sobre el lenguaje? ¿Qué pregunta tienen sobre este tema del lenguaje de la economía? ¿No hay ninguna? ¿Mm? ¿No tienen ninguna pregunta, muchachos, sobre este tema? ¿Todo está bien? Bueno, entonces aquí viene lo de la frontera de posibilidades de producción, que también, pues cuando lean el capítulo 1 del libro de Francisco Mochón lo van a comprender de manera más sencilla, ¿no? Bueno, ¿para qué se utiliza esto, muchachos? Para entender que la producción tiene límites. O sea, un país no podía producir de una manera ilimitada, ¿verdad? Ni una empresa podía producir de manera ilimitada. Entonces, la expansión de la producción, pues está sujeta a algunos elementos, ¿no? Bueno, por aquí tenemos este gráfico, ¿sí lo estamos viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿Lo profe. vemos? Esto Sí, se llama el profe. ciclo económico. Mira. Entonces, el ciclo económico en todos los países, pues es importante conocerlo y es importante estudiarlo, ¿verdad? Y es importante saber en qué fase del ciclo está un país en un momento determinado. Por decir, ¿no? Hoy nos hablan, bueno, de crecimiento económico y nos hablan de la reactivación de la economía. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué se refieren ellos con eso? Pues la reactivación tiene que ver, muchachos, con que el crecimiento del país comience a puntear. Sí, o sea, que produzcamos más, que las empresas produzcan más, que haya más empleo, que haya más oportunidades, que la gente tenga más ingresos, que la gente pueda consumir más. Entonces hay momentos, pues, en un país que son de crecimiento, ¿verdad? A esto se le llama recuperación, esto es lo que se llamaría reactivación. Y hay momentos en que los países o las economías comienzan a producir menos. Y eso se llama recesión, ¿no? Entonces, en un ciclo hay como 4 elementos, uno que llama cresta, ¿sí? Que es el punto máximo. Hay otro punto que se llama seno, que es el punto mínimo. Y hay recesiones, ¿sí? Desaceleraciones de la economía y hay expansiones de la economía. Entonces, a lo que son, por ejemplo, las recesiones y las recuperaciones, o a lo que serían, por ejemplo, la disminución de la producción y el aumento de la producción, pues se le llamaría ciclo económico, ¿no? Entonces, esto es lo que Marx le llamaba las crisis económicas. Entonces, todos los países pues atraviesan por crisis. Hay crisis que son más profundas, hay crisis que son, digamos, más rápidas, más temporales, vienen y se van, y hay otras que duran como mucho tiempo y, bueno, se convierten en una preocupación, pues, de las autoridades económicas en cada país, ¿no?
Y esta lineecita que está por aquí se llama la tendencia. Esto es más o menos cómo va el ciclo, ¿no? Bueno, ¿qué desearía uno en una economía, muchachos? Desearía que la economía siempre esté en recuperación y que esté en crecimiento. Pero también eso es malo para la economía. O sea, el hecho de que una economía comience a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pues bueno, el crecimiento es importante porque genera el empleo, ¿no? Pero hay otro problema que es la inflación. Entonces, cuando comienza a crecer mucho la producción, se producen algo que se llama presiones inflacionarias. Y al producirse presiones inflacionarias, pues sencillamente comenzamos a afectar también a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los precios comienzan a encarecerse. Y nuestro dinero ya no nos va a alcanzar como antes, ¿no? Si hoy tenemos una inflación, a ver, para que me puedan entender este tema de la inflación, yo voy a pasar por aquí, porque a veces también lo escuchamos, pero no lo entendemos, ¿no? ¿Sí, todos, muchachos? ¿Lo estamos viendo? Sí, profe. Bueno, yo les voy a colocar un ejemplo para que me puedan entender el tema de la inflación. Hagamos de cuenta que tenemos un salario que es de 1,000 pesos, algo muy pequeñito, ¿verdad? Y aquí nosotros consumimos un bien. Consumo, bueno, ¿qué bien le colocamos? Arroz. Pongámosle arroz, ¿no? Y el precio de este arroz, muchachos, es de, coloquémosle de 10 pesos el kilogramo. Pesos kilogramo. Entonces nosotros acostumbramos a consumir este bien que se llama arroz. Nosotros tenemos un ingreso, estamos empleados, pero ganamos 1,000 pesos. Y resulta que en el país, pues, vivimos aquí en Colombia, ¿verdad? Es el país, y aquí hay una inflación, coloquémosle que es galopante, ¿verdad? Es decir, que es creciente. Entonces, ¿cómo afecta a los ciudadanos esta inflación, no? ¿Cómo afecta la inflación a las personas? Porque no es solamente el hecho de ser ciudadano, no ser mayor de edad, sino cualquier persona, ¿verdad? Porque a los niños también los afecta, muchachos. Cuando sube el precio, por ejemplo, de la leche, pues se afectan, ¿no? O cuando sube el precio de los medicamentos infantiles, pues se afectan también. Entonces, uno ve esto, muchachos, y dice, bueno, yo estoy aquí en el mes 1, estoy en el mes 2, aquí estoy en el mes 3, y bueno, por aquí voy a estar en el mes 2, que son los meses del año. Esto que está aquí sería un año, ¿verdad? Y uno dice, bueno, salario. Entonces vamos a, coloquémosle por aquí, insertemos una columna más. Y uno dice, mi salario es constante en el tiempo. Entonces el salario es constante en el tiempo. Yo me gano aquí 1,000 pesos. En el segundo mes me sigo ganando 1,000 pesos. En el tercero 1,000 pesos, ¿verdad? Y cuando llego al mes 12, sigo ganándome 1,000 pesos. O sea, en pocas palabras, esto es constante. O sea, lo suben una sola vez. Sí, el salario, por ejemplo, se decreta a finales, el salario mínimo, a finales del año en diciembre y se aplica en el siguiente año, ¿no? Es muy difícil que le suban el salario, pues solamente pasaría eso cuando haya varias subidas en el año, cuando la inflación sea alta. En Venezuela, por ejemplo, lo han subido varias veces porque el salario mínimo allá a la gente no le sirve ya prácticamente para nada, ¿no? Bueno, ya aquí tengo el arroz, muchachos. Pues aquí está el precio del arroz que yo consumo con esos 1,000 pesos. Bueno, ¿qué pasaría si ese arroz aquí vale 10 pesos? ¿Sí? Pero acá ya vale 13 pesos el arroz, ¿verdad? Aquí vale el arroz, un ejemplo, 15 pesos. Y aquí el arroz se eleva a 20 pesos. Entonces uno descubre que poco a poco pues le alcanza menos para comprar arroz, ¿verdad? Si yo divido un ejemplo, estos 1,000 pesos entre estos 10 pesos, bueno, me alcanzarán aquí 100 kilos de arroz, ¿no? Pero si quiero hacer con las demás cifras el mismo ejercicio, descubro de que me alcanza cada vez para comprar menos arroz.
Entonces, en el primer mes yo podía comprar fácilmente 100 kilos de arroz, en el segundo podía comprar 77, en el otro 67 y cuando termina el año 50. Mi salario ha sido constante, pero el precio del arroz ha sido variable. Entonces, esto sería inflación, ¿no? Entonces, cuando uno tiene pues, un salario constante y va al supermercado o va al comercio y resulta que compra ya menos porque los precios han subido. O sea, compra las mismas cantidades, pero pues, prácticamente los precios no son iguales, ¿sí? Entonces, esta inflación, en este caso, por ejemplo, aquí, ¿cuánto es la inflación? Mira, uno podía hacer este ejercicio y podía decir, bueno, 13 dividido entre 10 menos 1 multiplicado por 100. Y aquí podía establecer una tasa que nos faltó un paréntesis, creo. A ver, espérame. Tal, menos 1 por 100. Listo. Entonces, mira, la tasa de inflación, ¿cuánto fue? La comparación del mes 2 con respecto al mes 1 fue de 30%, ¿no? La comparación del mes, por ejemplo, 3 en comparación con el mes 2 fue de 15.38, ¿no? ¿Sí? 15.38. Y si hacemos esto también aquí, hagámoslo por acá, muchachos, para saber la comparación. Bueno, aquí dice, ¿qué tal? Saquémosla, que sería 20 dividido entre este valor, ¿verdad? Menos 1 multiplicado por 100, nos daría una inflación de 33%. ¿Qué significa aquí, no? Significa que aquí pues tuvimos esto, ¿no? 1, bueno, coloquémoslo así, 1 más 0 de inflación. Aquí no hubo inflación, pero cuando llegó aquí, pues ya fue 1 más 0.30, ¿verdad? Y cuando llegó aquí, muchachos, ya era 1 más 15.4. Y cuando llegó aquí, la inflación era 1 más 33.3. Pero como esto se va acumulando, ¿sí o no? Entonces aquí ya no sería 1 más 30, que sería 45.4, porque se acumula el 0.30 más el 15.4, ¿sí? Más 1 más 45, 0.45.4. 0.45.4, y por acá cuando se acumula pues ya tendríamos que nosotros sumar este 0.45.4 más este 0.333. Entonces la inflación aquí ya sería de 1 más 0.787. ¿Sí? Entonces mira, si nosotros dividimos estos 1,000 pesos que nos ganamos, ¿verdad? Los dividimos sobre esta inflación que sería 1, aquí lo voy a colocar, 1 más 0.787, pues sencillamente estos 1,000 pesos se convirtieron en 560 pesos, en términos reales, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí? ¿Sí me entendieron el ejercicio? ¿Ah? Sí, profe. Esto fue en términos reales. Entonces uno pensaba, muchachos, que tenía 1,000 pesos aquí. Efectivamente, tenía 1,000 pesos. ¿Qué es lo que le pagan? Desde enero hasta diciembre. Ya en enero del siguiente año, pues se entiende que el salario lo incrementa, ¿no? Pero hasta aquí le pagaban 1,000 pesos. Pero cuando uno comienza a mirar realmente el rendimiento del dinero, pues uno dice, es que a mí me pagan siempre 1,000 pesos. Listo. Se pagan 1,000 pesos, pero sucede que los precios van cambiando y pues esos 1,000 pesos no tienen el mismo poder adquisitivo pues, por la inflación. Entonces, si un país no controla la inflación, puede suceder esto de aquí, mira, que los 1,000 pesos realmente se convierten al final del año en 560. ¿Y por qué se han convertido en 560? Casi han perdido la mitad de su poder adquisitivo. Se han convertido porque la inflación ha ido creciendo, la inflación es grande
Y esto pues va socavando el bolsillo de los consumidores, ¿verdad? De los que tienen plata. Incluso si uno tiene plata ahorrada, pues esta inflación comienza a comerse el dinero. Mira, tendrías que meterla en una cuenta que te pague inflación y que te pague tasa de interés para que tú puedas recuperar. ¿Sí? Esa es la manera, pues, como actúa la inflación. Entonces, si nosotros nos regresamos un poco a esta diapositiva que estamos mirando por aquí, ¿verdad? Decimos, bueno, pues aquí hay unos elementos en este ciclo económico que merecen ser tenidos en cuenta, ¿no? Y el estudio de los ciclos económicos es tan importante que a varias personas que han sido muy estudiosos de este tema les han otorgado también el Premio Nobel de Economía porque han hecho aportaciones al entendimiento, ¿no? Cuando yo, digamos, analizo, muchachos, el ciclo económico, pues uno podía pensar lo siguiente. A ver, permítame, yo no sé si me pueda pasar aquí a un paint para hacerles ver algo. Profe, ¿Sí? Ajá. disculpe una pregunta. Ya. El término, pues, cuando suben los precios es inflación, ¿no? Sí. Y el término cuando bajan, ¿cuál sería? El término contrario Sí, señor. se llama deflación. Cuando los ¿Deflación? precios bajan, se llama deflación. Los dos son fenómenos que a una economía no le conviene, porque son nocivos, ¿no? Ahorita te explico si gustas esto que te inquieta. Listo. ¿Sí le estamos viendo ese pen, muchachos? ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Bueno, esta es la diapositiva que teníamos, pues yo la pasé acá para poderla rayar, ¿no? Para poder explicar algunas cositas. Entonces, mira que nosotros tenemos esto, decimos que este es el ciclo. Entonces, la economía puede partir de aquí, la economía comienza a decrecer, hay una recesión, llega a un punto mínimo, la economía comienza a expandirse, a recuperarse, pero va a llegar a un punto máximo, luego pues la economía entra en recesión, llega a un punto mínimo, luego se recupera, llega a un punto máximo, bueno, luego la economía cae, llega a un punto mínimo y ella comienza a recuperarse hasta encontrar otro punto máximo, ¿sí? Estos punticos, muchachos, entre una cresta y una cresta, lo voy a poner con un color, con este naranja. Esto es lo que se llama el ciclo, mira. Entonces uno mide el ciclo así. O también lo puede medir del punto más bajo al punto más bajo. Entonces los que analizan los ciclos hacen estas mediciones. Y los miden cuánto tiempo, ¿no? O sea, cuántos trimestres ha tardado, por ejemplo, una economía de pasar de un punto bajo a otro punto bajo. O cuánto tiempo ha tardado una economía de pasar de un punto alto, superior, a otro punto superior. Entonces esto es diferente. Si tú miras, por ejemplo, aquí, esta distancia por acá es diferente a esta distancia por acá. Y esta distancia de aquí es diferente a esta distancia acá. Quiere decir que las crisis económicas son impredecibles. O sea, hay ciclos que duran más tiempo y otros ciclos que duran menos tiempo, ¿no? Hay unos ciclos de corta duración que pueden ser cuestiones de trimestres, ¿verdad? Otros que pueden durar 5 años, 8 años, 10 años. Y hay otros ciclos que pueden durar 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Entonces también aquí hay unas clasificaciones de los ciclos. Bueno, si nosotros tuviésemos el poder, muchachos, de poder predecir cuándo viene una recesión, pues las autoridades económicas se prepararían para detenerla. O si nosotros supiéramos, bueno, cuándo viene un proceso de, digamos, de recuperación, sería genial, ¿no? Lo que los gobiernos hacen aquí, aunque pues ya les he dicho que es imposible predecir, pues los gobiernos adoptan políticas. Y esas políticas son fiscales, pero también son monetarias, ¿verdad? Y una de las políticas que se está utilizando hoy para la reactivación económica, precisamente el aumento del gasto público. Entonces, una mayor participación del Estado en la economía a través del gasto público. Entonces, hoy hay un nuevo programa de transferencias monetarias que se llama el ingreso solidario y que le llega a las personas pues, que están en una situación más difícil y con ese ingreso lo que se trata es de complementar el ingreso que puede tener esa familia para que pueda consumir más, ¿no?
que son como los 160.000 pesos que les dan a las familias mensuales. Bueno, pues la inflación es preocupante, ¿no? O sea, si un país crece mucho, genera esto, inflación. Pero si un país crece poco, genera otro fenómeno que puede ser deflación. Y la deflación es prácticamente como la disminución en los precios de los bienes y servicios. Cuando nosotros llegamos a 2020, mira, llega la pandemia en marzo. Si nosotros analizamos las cifras de inflación que el DANE reporta, que las mete en la página y la gente las puede descargar, pues vamos a ver de que los precios crecieron muy poquito. Y esto también se considera que es un problema, porque cuando los precios disminuyen, resulta que el incentivo que tienen los productores para producir disminuye. Y al disminuir, bajan su producción y por lo tanto se destruye empleo. ¿Se mira? O sea, unos precios bajos no conviene. Pero cuando los precios son muy altos, también hay otro problema. Ya no es el problema de los productores, bueno, aunque también pues, puede serlo, ¿no? El problema ya es de los consumidores, porque ya la plata no alcanza para comprar lo que nosotros necesitamos. O sea, el poder adquisitivo comienza a socavarse. Y al socavarse el poder adquisitivo, sencillamente, pues, muchas cosas que los productores producirán, pues se quedan inventarios, ¿verdad? Entonces es un problema la inflación alta, pero también es un problema la deflación, porque la deflación no permite que se genere ese incentivo para producir. Y al no generarse ese incentivo para producir, pues sencillamente la producción, muchachos, va a bajar, ¿sí? Y esto pues va a estar atado también al desempleo, ¿no? Y el desempleo va a subir. Entonces, en la economía esto es lo complicado, ¿no? Que por un lado se arreglan las cosas y por otro lado se dañan. Ajá, sí, sí te escucho. ¿Ese incentivo lo da el gobierno? No. El incentivo me refiero a ver, el incentivo me refiero a las señales que el mercado te está enviando y que permite que las personas se muevan a través de esa señal. Entonces, un ejemplo, a ver, aquí más sencillo. Yo produzco zapatos, ¿verdad? Y produzco zapatos en tiempos buenos y en tiempos malos y en tiempos normales. Entonces, en tiempos normales produzco mis zapatos y los vendo a 1.000 pesos. Cuando los tiempos vienen, sí, los buenos tiempos vienen, posiblemente yo llego y digo, uy, la gente está comprando zapatos en cantidad y le está gustando mucho los zapatos que yo produzco, y llego y los elevo a 1.200 pesos el precio. Mira. Sí, entonces yo aquí comienzo a aprovechar aquí y comienzo a subir los precios, pero como no estoy solo en el mercado, entonces pues muchos harán lo mismo, ¿verdad? Y el precio comienza a subir. Luego a 1.300, 1.350, 1.380, 1.400, ¿no? Pero también en los tiempos malos es posible que yo no logre venderlos a 1.000 pesos, porque el mercado no los absorbe. Entonces yo llego y los bajo a 900 pesos los zapatos, o los bajo a los 800, ¿no? ¿Qué pasará con esto? Mira, yo tengo, por ejemplo, en el precio, pues dos componentes. Un componente que se llama costo y otro componente que se llama utilidad o ganancia. Entonces, cuando este costo, pues, por ejemplo, ya no soporta, pues simplemente yo me quiebro, ¿verdad? Si mi margen de utilidad es amplio, si mi costo, un ejemplo, es de 800 pesos y yo lo vendía en 1.000 pesos, pues yo me ganaba 200 pesos. Ahora que la economía pues está difícil, yo lo bajo a 900. Entonces, bueno, mi costo sigue siendo de 800, pero mi utilidad es de 100, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría cuando sigue bajando el precio? Y ya mi costo, que es de 800, pues, y mi precio es de 800. Pues sencillamente aquí yo recupero simplemente el costo, pero mi utilidad se vuelve cero. Entonces, este es un desincentivo, mira. Sí, este es un desincentivo para la producción, porque tú ya te quebraste. Estás recuperando simplemente los costos directos y algunos indirectos, ¿verdad? Pero tú no tienes utilidad. Entonces, este empresario pierde ya el incentivo, pierde las ganas y pues él sale.
Y al salir, ¿qué pasa? Los empleados que él ha tenido para producir los zapatos, pues sencillamente tienen que ser despedidos, ¿verdad? Eso es lo que llama destrucción de empleo. Bueno, este es un desincentivo en este caso, ¿no? Entonces, si pues los empresarios todos estuvieran en una situación similar, pues muchos dejan de producir, muchachos, porque los precios bajos realmente no generan ganas de producir. Las personas producen porque van a tener un buen precio y ese buen precio va a tener un buen margen de contribución, o sea, de ganancia. Pero si eso comienza a pasar, comienza a bajar, a bajar, a bajar, pues sencillamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el año pasado, durante la pandemia, los periodos más difíciles de confinamiento? Pues sencillamente esto sucedió, mira. La demanda cayó, ¿verdad? La demanda fue menor que la oferta y pues ya no había incentivo para producir, porque el Estado encerró a las personas, el Estado cerró las fábricas, cerró las empresas, pues intentó proteger la vida de las personas, pero no proteger el empleo. O si lo protegió, pues lo protegió de manera como muy, diría, muy parcial, ¿verdad? Porque el empresario, el Estado no puede obligar a los empresarios a que mantengan a sus empleados vigentes. O sea, esa es una decisión del mercado, que al empresario le va bien, el empresario mantiene sus trabajadores o aumenta, ¿no? O a veces puede sustituir algunos por capital, o sea, por máquinas, incrementa sus procesos de automatización, pero el Estado no puede obligarlo, el Estado lo que le genera es incentivos y le puede decir, bueno, en tiempo de pandemia, entonces, para que tú mantengas tus empleados, te vamos a dar una parte de la nómina, te vamos a dar un subsidio de un 10% para que tú pagues la nómina. Entonces, eso puede ser una ayuda, ¿no? Pero posiblemente no sea un incentivo, pues que a las personas las aliente totalmente y muchos decidan cerrar sus empresas. Entonces, en términos generales, esa deflación también tiene unos efectos nocivos. No es conveniente que vaya bajando, 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 porque pues sencillamente ya esos costos de producción pueden llegar al límite, ¿verdad? Y ahí es donde el empresario toma la decisión, pues, de cerrar su empresa y, bueno, de luego insertarse en otro sector, ¿no? Uh-huh. Si nos regresamos, muchachos, por aquí, nuevamente a esto del ciclo económico, pues listo, esto es como está la economía. Y la frontera de posibilidades de producción es esta, ¿no? Porque aquí dice, bueno, pues, esto es lo que un país, muchachos, hagamos de cuenta que sería Colombia. Sí, si gustan, me paso acá para poderle explicar mejor. Abramos un nuevo Paint, permítanme, ahorita no lo están viendo, pero ya les proyecto. Todo el mundo ahí, ¿no? Todos estamos aquí. Listo. Entonces dice, esto es lo que puede suceder, por ejemplo, en Colombia. Mira. Entonces a veces uno dice, ¿por qué Colombia es pobre y Estados Unidos es rica? Y hace esa comparación, ¿verdad? O ¿por qué Etiopía es pobre y por qué Canadá es rico? O ¿por qué Ecuador es pobre y por qué, un ejemplo, ¿no? China es rico. Y uno se debate ahí la cabeza y discute y dice, no, es por la gente, es por la cultura, es porque los chinos se levantan muy temprano a trabajar y los colombianos son perezosos, los chinos no les gustan las fiestas y al cambio a los colombianos pues les encantan los carnavales y se la mantienen pues disfrutando. Esas son simplemente pues algunas apreciaciones que serían vulgares, ¿verdad? Serían desde el conocimiento popular, pero no explicarían en sí por qué un país es pobre y otro país es rico. La frontera de posibilidades de producción nos brinda una manera de entenderlo, ¿no? Y dice, bueno, un país, mira, tiene recursos productivos. ¿Cuáles, muchachos? ¿Qué recursos productivos tiene un país? ¿Mm? ¿Qué recursos productivos? ¿Los naturales? Bueno, tenemos recursos naturales, ¿no? Estos recursos naturales por lo general se le llama tierra.
Estos están dentro de la tierra, que decíamos. ¿Listo? Hay otro recurso que se llama el trabajo, los trabajadores. Hay otro recurso que se llama el capital físico, mira. Entonces tiene máquinas, tiene carreteras, tiene puertos, aeropuertos, redes eléctricas, redes de fibra óptica, bueno, y un mundo de cosas. Los países también tienen tecnología y también los países tienen conocimiento, van acumulándolo a través de la ciencia. O sea, los científicos van construyendo este conocimiento para luego aplicarlo mediante la tecnología, ¿no? Entonces, los factores productivos, muchachos. Entonces, los países no tienen iguales factores productivos. Entonces, si yo comparo Colombia con Estados Unidos, pues Colombia tiene factores productivos, tendrá esto, pero en algunos tendrá menos que en Estados Unidos. Por decir, la tierra en Estados Unidos, pues es mucho más grande, ¿verdad? Los trabajadores en Estados Unidos son más numerosos, porque es un país de 300 millones de habitantes. El capital físico en Estados Unidos, pues impresionante, ¿no? Van ustedes a una fábrica, por ejemplo, a la fábrica a la Ford, donde producen los carros Ford, pues eso será, mejor dicho, unas instalaciones que lo dejen a uno con la boca abierta, ¿verdad? La tecnología en Estados Unidos es superior y los científicos son más numerosos, están trabajando, ¿verdad? Constantemente y están haciendo nuevos descubrimientos. Pues, bueno, uno puede decir, un país puede dedicar su producción a dos bienes. Esta es una simplificación, ¿listo? Porque la realidad pues, es mucho más compleja. Entonces, aquí tenemos un país, muchachos, que puede dedicar su economía a producir vestidos o a producir alimentos. Él puede decir que va a producir, un ejemplo, 18 vestidos y 0 alimentos, ¿no? O también puede decir que él va a producir 4 alimentos, 4 toneladas de alimentos y 0 vestidos. ¿Quién decide eso, muchachos? ¿Quién decide? ¿De que un país produzca más vestidos y menos alimentos? ¿O más alimentos y menos vestidos? En el caso de Colombia, más café y menos computadores. ¿Sí? O más carbón y menos café. ¿Quién decide? Recursos productivos. No te escucho. Recursos productivos. Bueno, la combinación, la dotación, por un lado, ¿no? Pero es el mercado, muchachos, el que decidiría en cierta manera, ¿no? Entonces los mercados van impulsando a los países. Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, ¿cómo puede, esto se llama crecimiento económico? Entonces, un país puede aumentar su crecimiento económico, producir más, si tiene, por ejemplo, más capital físico, si tiene más fuerza de trabajo, ojalá con mayor capital humano, trabajadores más sanos y con mayores habilidades, si tiene más recursos naturales, pero si también tiene más cambio técnico, o sea, más tecnología. ¿Sí? Nosotros podemos tener el mismo capital físico que Estados Unidos, podemos tener el mismo número de trabajadores, pero si en Estados Unidos el cambio técnico es superior, pues sencillamente Estados Unidos crece más rápido que Colombia. ¿Se miran? Entonces el éxito, muchachos, en el crecimiento económico de los países, según la teoría, es esto que está aquí. Son las mejoras técnicas. ¿Y qué son las mejoras técnicas? Los métodos para producir bienes y servicios, la innovación. Eso es lo que manda en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si Estados Unidos, por ejemplo, compite con nosotros, posiblemente su frontera de posibilidades de producción en Estados Unidos esté por aquí. Entonces, Estados Unidos puede producir más vestidos y Estados Unidos puede producir más alimentos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo pueda expandir mi frontera de posibilidades de producción depende mucho de la dotación de factores productivos y depende mucho de la tecnología que yo tenga. Si yo no produzco tecnología, pues tengo que comprarla, ¿verdad? Los países ricos tienen esa ventaja de que ellos producen la tecnología. O sea, no la compran, es de ellos. Y los países pobres no la tienen, hay que comprarla, necesitamos dólares para comprar la tecnología. Entonces,
las posibilidades son estas, ¿no? O sea, un país podía estar en este punto A, podía estar en este punto B, en este punto C, en este punto D y en este punto E. Por ejemplo, aquí en el punto D, pues este país produce alrededor de 9 vestidos y produce 3 alimentos, mira. Pero él también podía hacer esto, ¿no? Podía decir, bueno, yo quiero producir 14 vestidos y quiero producir solamente 2 alimentos. ¿De qué dependerá esa decisión? Pues dependerá de la dotación de los factores productivos y dependerá del cambio tecnológico en el que esté, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pues avanzar en mi frontera de posibilidades de producción, yo tengo 3 opciones o 4 opciones. Una, tener más capital físico. 2, tener más trabajo. Tercero, ¿no? Tener más recursos naturales o dedicar mis recursos naturales a la producción. Y pues el cuarto sería una mejora tecnológica. O sea, el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, ¿qué le pasaría a Colombia, muchachos? Colombia está por aquí. ¿Qué sucedería si Colombia quisiera estar aquí? Y resulta que los factores productivos ya no le alcanzan, ni tiene la tecnología para llegar allá. ¿Qué sucedería? ¿Mm? ¿Qué pasaría? A ver, los escucho. ¿Qué sucedería? ¿Sí? Los escucho, muchachos. ¿Qué sucedería? Pues sencillamente no lo lograría, ¿no? O sea, este punto sería inalcanzable, mira, porque él no tiene la opción ni de aumentar su capital físico, ni aumentar su trabajo, ni aumentar sus recursos naturales, ni introducir innovaciones tecnológicas, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería con un punto? Por decir, y ahora yo no hablo de un punto arriba, sino que es este punto. Hagan de cuenta que Colombia está aquí, mira, en esta línea que señalamos, ¿no? Pero ahora Colombia quiere bajarse aquí. Ya no quiere producir tanto como está produciendo ahora, sino que quiere llegar a este nivel. ¿Qué sucedería ahí? Ese se cataloga como un punto ineficiente en la producción. Entonces Colombia podía estar arriba, pero si ella decide bajarse, aquí comienza a subutilizar sus recursos. Entonces, utiliza su capital físico, se utiliza su fuerza de trabajo, se utiliza sus recursos naturales y pues la poca tecnología que puede tener también la se utiliza. Hagan de cuenta, muchachos, esto es como una fábrica, ¿no? Donde va una fábrica uno y dice, bueno, ¿cuántos trabajadores tiene? 10. ¿Cuántas máquinas tiene? 10. ¿Cuántas instalaciones tiene? Bueno, tenemos 500 metros cuadrados de instalaciones. Bueno, ¿cuál es la capacidad de producción de ustedes? Podemos producir 1000 sillas. Podemos producir 1000 sillas. La capacidad con esos recursos que tienen. Y yo no les pregunto, bueno, ¿y cuántas están produciendo? Estamos produciendo 300. Mira, entonces ellos podían producir 1000 sillas. Esta es la frontera de posibilidades de producción de esa fábrica. Pero sencillamente ellos producen 300, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una ineficiencia. Al producir 300 dejan de producir 700 más que pueden. Y al producir 300, pues posiblemente sus ingresos van a ser muy bajos. Entonces, en un país que está por debajo de su frontera de posibilidades, pues sencillamente está perdiendo. Si Colombia tiene científicos buenos y que pueden producir conocimiento para la industria, pero resulta que nadie los contrata, estamos perdiendo esa fuerza de trabajo, muchachos. Tenemos buenas carreteras para transportar las mercancías, pero no hay mercancías para transportar. Estamos perdiendo esa capacidad productiva, ¿verdad? Bueno, tenemos recursos naturales, tenemos yacimientos de carbón en cantidades, como en Venezuela, tienen las reservas petroleras más grandes del mundo, pero allá no consigues gasolina, mira. Tienes que, pues, la persona tiene que ir a una pila y estar 2 días para que le vendan, ¿no? No tienen gasolina.
¿Qué quiere decir? Que están subutilizando un recurso natural. Entonces, esa no es la forma para aumentar el crecimiento económico y para que la economía se potencie, ¿no? Están perdiendo factores productivos. ¿Listo? ¿Entendido esto, muchachos? Creo que no es un tema tampoco muy complicado y creo que con estos ejemplos que hemos dado, pues ya hay... ¿Entendido o no entendido este tema? ¿Mm? Entonces, cuando un país decide producir más, decide producir menos, en este caso, ¿no? Producir computadores o producir teléfonos celulares, pues hay un costo de oportunidad cuando yo sacrifico, ¿no? Yo puedo producir 0 computadores y puedo producir 18 teléfonos celulares, pero también yo puedo decir, muchachos, 4 computadores y 0 teléfonos celulares. ¿Qué me implicó eso? Pues perder 9 unidades, ¿no? De algo, ¿no? Entonces las perdí aquí de teléfonos móviles al querer producir teléfonos, computadores. Entonces una economía tiene que en últimas también tomar sus decisiones de acuerdo a sus ventajas comparativas, ¿no? Entonces, si este país es bueno produciendo computadores, pues produzca computadores y no produzca teléfonos móviles. Si Colombia es bueno produciendo café, produzca café y no se meta a producir computadores, porque no tiene experiencia, ni tiene los medios, ni la acumulación de conocimiento, ni la tecnología, y bueno, no se sabe si van a ser buenos o malos computadores los que vamos a hacer. Entonces, esto nos diría también la frontera de posibilidades de producción. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que ustedes los podían revisar con más detenimiento para entender este tema, ¿no? Y bueno, las definiciones de economía, volviendo, entonces, pues se dice que la economía es una economía monetaria hoy en día, ¿verdad? Está basada en el dinero. La economía se sustenta en este principio de la escasez. Como todo es escaso, hay que asignar muy bien los recursos productivos que son limitados para satisfacer las necesidades y que la economía pues se organiza con el objetivo, muchachos, de ganar, de acumular, ¿no? No de verdaderamente satisfacer las necesidades. Entonces a los productores no les interesa la vida de los consumidores, sino les interesa el dinero que los consumidores tienen y que pueden pagar por los productos que ellos pueden fabricar. Esa es como la gran crítica a la economía, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí, pues bueno, encontramos varias definiciones. Creo que no tiene sentido que nos clavemos aquí porque ya las entendemos. Esta podía ser, mira, la definición final y podíamos decir, bueno, que una economía, si está sustentada en la escasez, pues teniendo en cuenta que los recursos son escasos y las necesidades son limitadas, pues tiene que elegir, ¿no? Y para ello utiliza la racionalidad, que es la racionalidad, darle el mejor uso a los recursos. ¿Cuáles? Pues al capital, al trabajo, la tecnología, la capacidad empresarial, el conocimiento, etcétera, y que para eso utilizamos el costo de oportunidad. Cuando nosotros elegimos entre una cosa y otra, pues tendemos también a sacrificar, ¿verdad? Porque sacrificamos la mejor alternativa. Entonces, esta es la lógica hoy de la economía capitalista y está cimentada sobre esto, ¿no? Y la economía, muchachos, pues se hace una pregunta. Entonces dice, bueno, ¿qué producir en Colombia? ¿Mm? Tú tienes 1.000 pesos para invertir, bueno, ¿qué produzco? ¿Qué? Produzco flores, alimentos, zapatos, alimentos nutritivos, bicicletas, autos. Bueno, ¿cuánto producir? Pues sí, ya decidí que son zapatos, pero tú no puedes producir de manera ilimitada, tienes que decir cuántos. ¿De qué depende eso? Pues de la dotación que tengas de factores productivos, de cuántos factores tengas, ¿no? Otro, ¿cómo producir? Ah, bueno, yo puedo producir utilizando métodos mecanizados y empleo menos trabajadores y más máquinas. O también yo puedo producir intensificando la mano de obra. Puedo contratar más trabajadores y menos máquinas. Puedo ser más artesanal, ¿verdad? Aquí pues la productividad puede ser más alta, puede ser más baja. Y bueno, ¿para quién producir? Entonces los zapatos, ¿para quién van? Pues van para mujeres o van para hombres, ¿no? ¿Van para niños o van para adultos? Entonces estas son como las grandes preguntas que la economía se hace y que los economistas pues tienen que resolver, ¿no? O los dueños de los factores productivos pues tendrían que
resolverlo. Bueno, esta definición ya la tenemos, muchachos, y creo que, pues, bueno, aquí vamos sintetizando un poco de lo que es el proceso de creación y distribución de riqueza, y decimos que en la producción, pues, ¿qué la hacen las empresas? Estas empresas actúan con eficiencia, no con equidad, ¿verdad? Ninguna empresa le interesa la equidad, la justicia, le interesa la eficiencia, le interesa saber cómo yo puedo maximizar un factor productivo, ¿verdad? Bueno, el consumo, pues, lo hacen las familias o los hogares. Cuando yo hablo de familias o hogares, no estoy hablando de la familia de sangre, ¿no? Estoy hablando de una familia que es la familia económica. Y la familia económica es una persona o varias personas. Eso es lo que se llama hogares, familias, economías domésticas. Bueno, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas pues se dedican a producir, pues también ahorran y les interesa invertir. ¿Qué hacen los consumidores? Pues los consumidores obtienen un ingreso a través del trabajo en especial, ¿verdad? Que se llama rentas laborales y con eso consumen, pero también pueden ahorrar, ¿verdad? Entonces, mira, esto es importante de un consumidor, ¿no? De que no consuma todo lo que recibe como ingreso, sino que el consumidor también ahorre. ¿Por qué? Porque este ahorro que está por aquí, muchachos, es el que le va a servir luego a las empresas para invertir. Ahorita vamos a mirar un poco eso, ¿no? Y por aquí hay un fenómeno de distribución. Entonces, o intercambio, ¿no? Esta producción hay que intercambiarla por dinero. Este dinero hay que intercambiarlo por... ¿Se me escucha, muchachos? Que hubo una interrupción, hubo un pequeño problema y... ¿Sí? ¿Se me escucha? Muchachos, ¿sí están ahí? ¿Sí están ahí? Alejandra. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan o no me escuchan, muchachos? ¿Mm? Entrecortado. Sí, hay problemas de conexión, está fallando, muchachos. Está fallando, mire, ese es el problema de la tecnología. Como ya comienzan a estudiar muchas personas, pues hay muchos usuarios de Internet, ¿verdad? Bueno, pero en este momento sí me están escuchando, ¿no? ¿Sí? ¿Se me confirman? Chapro. Bueno, entonces yo sigo con mis... Bueno, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿Qué estaba explicando? ¿Qué estaba explicando? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Se le escuchó bien hasta lo de consumo. Ah, bueno, entonces yo estaba explicando cómo esto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en una economía hay una producción. ¿Quién hace la producción? Las empresas. ¿Quién hace el consumo? Pues las familias, los hogares, la economía doméstica, ¿no? Y había dicho, bueno, pues que estas familias no son las familias judeocristianas, no son las familias de sangre, muchachos, no es el tío, el primo, el papá, el hijo, el hermano, ¿no? Son familias económicas, o sea, individuos que consumen. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues las empresas Profe, qué producen, pena, ¿sí? se lo escucha bien entrecortado. Ahí me escuchan. ¿Sí me escuchan ahí? Muchachos. No, profesor, la verdad no se está entendiendo así. Le escucha muy entrecortado, pero no se entiende. Entonces, hagamos una cosa, muchachos. Voy a salirme y voy a volver a entrar. ¿Les parece?
Profe, no se le escuchó. A ver, Profe, si lo puede escribir en el chat, mucho mejor, porque es que no se escucha nada.